Imagina caminar solo en un bosque donde los árboles parecen respirar, donde el aire es demasiado espeso y donde cada sombra tiene ojos. Algo te sigue. No lo ves, pero lo sientes. Y lo peor es que ya no está afuera, sino dentro de ti. ¿Y si el momento en que te das cuenta fuera demasiado tarde? Esta noche, en Historias de Terror del Arcano, te llevaré a un lugar donde los cuentos de brujas no son solo mitos, sino advertencias. Dos relatos escalofriantes, dos encuentros con lo imposible, donde lo sobrenatural deja de ser un rumor y se convierte en una sentencia. En el primer relato de brujas, un joven desafía las historias que han aterrorizado a su pueblo durante generaciones. Entra en un bosque del que nadie ha regresado, solo para descubrir que la bruja de la Selva Negra no es solo una historia, y que su sombra no se queda en el bosque. En la segunda historia de brujas, una aldea, en el llano del Chaco, vive bajo el dominio de un ente antiguo, una bruja que no necesita ser vista para marcar a sus víctimas, y donde nuestro protagonista es víctima de todos los males que la horrorosa bruja puede producir. Una bruja que no necesita ser vista para poseerte. Algo que se arrastra dentro de ti, una maldición imposible de romper, hasta que un día despiertas y ya no eres humano. Apaga las luces, ajusta el volumen y sumérgete en la oscuridad. Pero ten cuidado, porque algunas historias, una vez escuchadas, nunca te dejan ir. Prepárate, porque la primera historia no es solo una advertencia, es un presagio. La bruja de la Selva Negra te está esperando. Nadie que la haya visto ha vivido para contarlo. En lo profundo de los bosques malditos de Europa, donde la tierra apesta a descomposición y los troncos ennegrecidos se alzan como los huesos de un cadáver gigante, su nombre no es solo una advertencia, es una condena. Mi pueblo temía su sombra desde tiempos inmemoriales. Los ancianos hablaban de la bruja de la Selva Negra, como si pronunciar su nombre fuera suficiente para invocarla, y yo era un adolescente, huérfano, que no tenía miedo a nada. Decían que no era un ser humano, sino algo más antiguo, más retorcido. Un despojo de carne y maldad que se alimentaba de los que cruzaban el umbral de su territorio. El invierno estaba en su punto más cruel cuando cometí el error de entrar en el bosque prohibido para cazar algo que pudiera comer. No había viento, no había cantos de pájaros, solo un silencio, espeso como la sangre coagulada. La nieve amortiguaba mis pasos, pero no el latido frenético de mi corazón. Entonces lo oí. Un crujido, seco, lento, como el sonido de un hueso astillándose. Giré la cabeza y la vi. Baja, encorvada, su cuerpo deforme cubierto por harapos pegajosos, como si la tela estuviera impregnada de algo viscoso. Sus piernas eran cortas y retorcidas, como si hubieran sido quebradas y soldadas de nuevo en ángulos imposibles. Pero lo peor era su rostro. No tenía arrugas, no como las de una anciana común. Su piel parecía papel mojado, pegada a los huesos, translúcida bajo la luna. Un cráneo vivo con la carne estirada hasta casi romperse. Su boca, Dios, su boca no estaba cerrada, tampoco abierta. Los labios temblaban, deslizándose en espasmos incontrolables, como si algo dentro de su garganta intentara salir. Un líquido oscuro rezumaba de entre sus dientes podridos. Primero en gotas,
luego en hilos viscosos que caían sobre la nieve, humeando como si fueran ácido. El hedor me golpeó como un golpe en el estómago, un aroma entre putrefacción y dulzura enfermiza, algo que solo podría emanar de un cadáver que se ha estado pudriendo durante siglos, perfumado con flores muertas. Intenté correr. Mis músculos no respondían. El crujido volvió. Pero esta vez no venía de la nieve. Era su mandíbula. Se dislocó con un chasquido seco. Su boca se abrió demasiado grande, más allá de lo que cualquier ser humano podría lograr. Los dientes, ennegrecidos y largos, sobresalían como los de una bestia hambrienta. No emitió un grito, no gruñó, susurró, no con su voz. Fue un sonido dentro de mi cabeza, un murmullo en un idioma que mi mente no comprendía, pero que mi cuerpo sí. Cada palabra era una orden, cada sílaba era un anzuelo que me arrancaba la voluntad. La nieve bajo mis pies tembló. Algo se movía bajo ella, algo que no podía ver, pero que reptaba justo debajo de mi piel. Un hormigueo helado ascendió por mi espalda, y entonces su mano se alzó. Sus dedos no tenían uñas. En su lugar, de la yema de cada dedo emergían pequeños ganchos de hueso, curvados como las patas de un insecto. Dio un paso adelante, y yo corrí. Lo hice sin rumbo, con los pulmones en llamas y la piel erizada por el aliento frío de algo que no debería existir. Corrí con la certeza de que no escaparía. Pero la luz de mi pueblo apareció en la distancia. Solo unos metros más. Un último esfuerzo. Un salto a la desesperada. Atravesé el límite del bosque y la oscuridad quedó atrás. El silencio también. Mi cuerpo se desplomó en la nieve. Lloré, jadeé, pero cuando levanté la vista, allí estaba, no en el bosque, no en la sombra de los árboles. Estaba en mí, en mi aliento, en mi sangre, en la vibración de mi piel, en el reflejo distorsionado de mis propios ojos. La bruja no me persigue, la bruja ahora me habita. El fuego en la chimenea no traía calor. Por más que ardía, las sombras de la cabaña parecían respirar, absorbiendo la luz como un pozo sin fondo. Me envolví en una manta gruesa, pero el frío no estaba afuera, estaba dentro. La fiebre llegó esa misma noche, no como una enfermedad común, sino como un fuego extraño que se encendió en mis huesos. Mi piel ardía y al mismo tiempo el frío era insoportable. Era como si algo dentro de mí se estuviera separando, partiéndome en dos. Cerré los ojos y me vi a mí mismo en la nieve, con las piernas enterradas en el hielo, pero cuando intenté moverme, vi que mis pies no estaban allí. Eran raíces. El viento golpeaba las ventanas con un lamento hueco. No era el sonido del bosque, era un murmullo persistente, como si el aire mismo susurrara palabras que no podía entender. Me cubrí los oídos, pero el sonido se filtraba a través de mi piel, arrastrándose como gusanos hambrientos. La luz parpadeó. Las sombras de la habitación se alargaron. Al principio, pensé que era un juego de mi mente, pero luego las vi moverse. No como sombras normales. Eran delgadas, torcidas, tenían forma. Parpadeé y desaparecieron, pero el escalofrío en mi nuca me decía la verdad. No estaban en la pared, estaban detrás de mí. Mis labios estaban secos. Me levanté tambaleándome. El suelo se sentía irregular, como si respirara bajo mis pies. El aire olía diferente, no a madera quemada ni a humedad. Olía a tierra removida, a carne vieja y a algo más denso, más rancio. Caminé hasta la mesa. Mi cuerpo estaba pesado. Cada paso era un arrastre torpe, como si alguien más intentara moverme. El reflejo en el vidrio de la ventana no coincidía con mi movimiento.
Mi boca se abrió. Yo no la abrí. Las grietas en la madera del suelo parecían abrirse como bocas secas. Algo se movía dentro. No eran ratas, no eran gusanos, no eran nada de este mundo. La fiebre seguía devorando mi cuerpo cuando la puerta se abrió sola. Un golpe de aire podrido entró en la cabaña, trayendo consigo un sonido que no debería existir. Caminaba sobre huesos rotos. No podía verla, pero podía sentirla. Algo se deslizaba en la oscuridad, entre los árboles, más cerca de lo que el sentido común permitía. No camina, no respira. Es ella. Mis ojos dolían de tanto abrirlos. La piel de mis labios se había reventado de la sequedad y en mi boca quedaba el regusto metálico de la sangre. Me senté en la cama, con la manta aferrada a mis manos sudorosas, esperando a que la noche terminara, esperando a que ella decidiera aparecer. Los minutos se estiraban hasta parecer horas. El fuego en la chimenea agonizaba. Las sombras se volvían más grandes. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por un frío antinatural que venía desde dentro de mí. El reflejo en la ventana se movió otra vez. No era yo, era ella. Un cuerpo pequeño, deformado, con la piel estirada sobre sus huesos como una momia mal conservada. Su mandíbula, colgando floja, babeando hilos oscuros que goteaban por su barbilla y caían sin ruido sobre la madera. Me paralicé. La bruja estaba dentro de mi cabaña. Mi lengua estaba pegada al paladar. No podía gritar. Su cabeza se ladeó levemente y empezó a estudiarme, como una bestia que acecha a su presa. Desde el reflejo, desde dentro, desde más allá. El fuego se extinguió de golpe. La oscuridad lo devoró todo en un solo suspiro. Y entonces, un sonido. No un crujido, no un murmullo. Una risa, baja, burbujeante, como si estuviera gorgoteando en su propia sangre. La risa se deslizó en mis oídos, entró en mi cabeza y se convirtió en parte de mi piel. No estaba a mis espaldas, no estaba en la ventana, estaba dentro de mí. La respiración se me cortó. El dolor me dobló en dos. Mi estómago se retorcía, como si algo dentro estuviera moviéndose, creciendo, queriendo salir. Caí al suelo con un golpe sordo. Mis manos rasgaron la madera, buscando un agarre que no existía. Y la vi, no con mis ojos, sino con mi alma. Era un nudo de piel blanca, arrugada como la cáscara de un fruto podrido. Un cuerpo bajo, encorvado y deformado por las cicatrices del tiempo y del hambre. La piel de sus dedos se estiraba demasiado, como si cada hueso dentro de ella se moviera por voluntad propia. Los labios, pegajosos y abiertos, revelaban un interior negro, más profundo que la misma noche. Sus ojos eran lo peor. No eran ojos. Eran dos pozos vacíos, y dentro de ellos vi lo que me esperaba. Vi la nieve roja de sangre. Vi mi propio cuerpo, encorvado, torcido, transformado. Vi la marca que ya estaba en mi carne. El dolor en mi estómago aumentó. Mis entrañas ardían. Mi piel temblaba como si algo la empujara desde adentro. Algo rasgaba. Algo nacía. La bruja extendió su mano, no para tocarme, sino para reclamarme. Me retorcí en el suelo. La risa aún sonaba en mi oído, en mi mente, en mi carne. Y entonces comprendí. No estaba aquí para matarme. Estaba aquí para convertirme en algo terrorífico. Los huesos de mi espalda crujieron cuando mi cuerpo comenzó a encorvarse. Las venas bajo mi piel se ennegrecieron. Mis labios temblaron. No los controlaba. Mi boca se abrió y un murmullo escapó de mis labios. No era mi voz, era la de un ser extraño. La transformación había comenzado. Mi piel se estiraba.
Podía sentir cómo algo dentro de mí rasgaba mi carne, algo pequeño y encorvado, algo que no pertenecía a este mundo. No era un simple dolor, era un desgarro lento, quirúrgico, como si mis músculos y huesos estuvieran siendo esculpidos desde dentro. La risa no cesaba. No venía de la cabaña, no venía del bosque, venía de mí. Me arrastré hasta la chimenea apagada. Mis uñas arañaron la madera, arrancándola en astillas. No podía permitirme esto. No podía dejar que ella me tomara. Pero el reflejo en el vidrio de la ventana ya no me pertenecía. Vi mi rostro en la superficie opaca y sucia. Pero no era yo. Mi piel, que una vez fue tersa, ahora estaba pálida y translúcida, estirada sobre mis huesos como un pergamino marchito. Mis ojos, que antes eran castaños, eran ahora dos pozos oscuros, devorados por una sombra que no proyectaba luz. Abrí la boca para gritar, y mi mandíbula se dislocó. El sonido fue seco, un chasquido espantoso. Sentí la piel de mis labios agrietarse, abrirse como la cáscara de una fruta podrida. Un hilo negro y espeso chorreó de mi lengua y cayó sobre el suelo, donde la madera crujió y se ennegreció al contacto, como si la misma casa enfermara con mi presencia. La bruja estaba allí, no en la cabaña, en mi carne. Mis huesos crujieron cuando mi columna se encorvó en un ángulo antinatural. Mi estatura disminuyó, mis piernas se doblaron, retorciéndose como ramas secas. Mis brazos adelgazaron, los dedos se alargaron y en las yemas comenzaron a emerger pequeños ganchos óseos, filosos como agujas. La risa continuaba dentro de mí, un coro de voces que susurraban al mismo tiempo, todas en ese mismo idioma enfermo que había escuchado en el bosque. Me arranqué la camisa. Mi pecho estaba cubierto de grietas, pequeñas fisuras en la piel, como si mi cuerpo estuviera a punto de romperse y dar paso a otra cosa. Algo pequeño, algo encorvado, algo que no debería existir. Traté de mantenerme de pie, pero mis piernas ya no me obedecían. Mis pies se doblaron en ángulos imposibles, los huesos reajustándose con cada paso tambaleante. No era un cuerpo humano, era su cuerpo. Mis labios, rotos y húmedos de ese líquido negro, comenzaron a temblar sin control. Un murmullo surgió de mi garganta, una letanía desconocida, con palabras que no reconocía, pero que se deslizaban de mi boca como una plegaria enfermiza. Algo en la cabaña se movió. Las sombras en las esquinas vibraron, y en un parpadeo, ella estaba allí. La bruja ya no tenía un rostro, era una extensión de mí. Su piel de pergamino estaba pegada a su cráneo huesudo, su boca abierta en una sonrisa putrefacta. Su cuerpo no tenía peso, no caminaba, se deslizaba, arrastrándose en el aire con una fluidez que desafiaba toda lógica. Pero ya no me observaba, ya no tenía que hacerlo. Yo era ella era yo. La cabaña entera se estremeció, las paredes respiraban, la madera crujió, retorciéndose, convirtiéndose en algo que ya no era una estructura. Las grietas en el suelo se ensancharon, revelando algo podrido bajo la casa, algo que siempre había estado allí, algo que me esperaba. Mis pies comenzaron a hundirse, no en la nieve, en carne, un mar de piel y huesos, un lecho de cuerpos retorcidos, todos con la misma piel marchita y los mismos ojos vacíos. Vi sus caras, hombres, mujeres, niños, todos iguales, todos convertidos, todos siendo ella. Quise gritar, pero mi boca ya no era mía. La risa que se deslizó entre mis dientes ya no me pertenecía. La selva negra no se lleva a sus víctimas, las consume, las recrea, las hace suyas. Un último estertor sacudió mi cuerpo. Mis huesos ya no eran míos.
Mi piel se rasgó como papel mojado. Me convertí en otra cosa, un nuevo fragmento de la bruja, una extensión de su voluntad, un susurro más en el bosque maldito. Días después, mi pueblo envió a los hombres a buscarme. No encontraron mi cuerpo, solo un rastro de nieve ennegrecida, donde algo había estado goteando y derritiéndola desde adentro. Uno de los cazadores aseguró haber oído un murmullo entre los árboles, un sonido suave, persistente, un nombre pronunciado desde la nada. Era mi voz, pero yo ya no existía, no como antes. Ahora soy solo una sombra en el bosque. Ahora soy la advertencia que los ancianos susurran. Ahora, cuando alguien cruza el umbral prohibido de la selva negra, soy yo quien los espera. Dicen que la maldad toma muchas formas, pero en esencia siempre es la misma. Un rostro distinto, un nombre olvidado, pero un hambre idéntica. Si en Europa una bruja se oculta entre los árboles, en América es la tierra misma la que la protege. Y en los llanos del Chaco, nadie escapa de su marca. En lo profundo del Gran Chaco, donde el calor ahoga el aire y la tierra se agrieta bajo el sol despiadado, hay un nombre que nadie osa pronunciar en voz alta. Una bruja olvidada por la historia, enterrada en la memoria de los ancianos y en las pesadillas de quienes la han visto. No es un mito, no es un cuento, es una advertencia. Los llanos del Chaco paraguayo son un desierto disfrazado de bosque, una selva seca donde todo es espinoso y cruel. Pero cuando la lluvia cae, lo hace con furia, agua y sangre. Mi abuelo me habló de la flor blanca, no porque fuera hermosa, sino porque los huesos de sus víctimas, blanqueados por el sol, marcaban su camino. Dijo que no caminaba, más bien flotaba, que sus pies nunca tocaban la tierra y que cuando aparecía, las lluvias se teñían de rojo. Que su risa se escuchaba antes de verla, que si oías su canto en el viento, ya era tarde. Pensé que eran historias de un viejo asustado, hasta que una noche lo vi con mis propios ojos. Era joven, impetuoso, sin miedo. Me había metido en el monte buscando ganado extraviado. El calor era sofocante, el aire olía a tierra seca y carne muerta. Y entonces la lluvia cayó. No refrescaba, quemaba. Un líquido denso, caliente, resbaló por mi piel. Miré mis manos y vi rojo. No era agua, era sangre. El viento se alzó de golpe, silbando entre los espinos. El cielo se volvió negro en cuestión de segundos, y entre el estruendo de la tormenta escuché algo peor. Un canto, bajo, hipnótico, como el rezo de una voz que no debería existir. Una melodía que no venía de ningún lado, pero que llenaba cada rincón del llano. Mi caballo se encabritó con los ojos desorbitados. Intenté dar media vuelta y espolearlo, pero algo en el aire cambió. La densidad de la tormenta me presionó el pecho como si el llano mismo tratara de aplastarme. Una presencia se filtró entre la brisa, fría y sofocante a la vez, y entonces la vi. Alta, inmóvil, sus ropas eran jirones flotando a su alrededor, como si la tormenta se enredara en su cuerpo. Su rostro no tenía cicatrices, no tenía piel, solo músculos expuestos, rojos y brillantes bajo la lluvia ensangrentada. No tenía párpados. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero eran completamente blancos, como perlas muertas en un cráneo sin rostro. La lluvia roja caía sobre su piel, pero no la tocaba. Se deslizaba,
evaporándose en el aire antes de alcanzarla, como si la propia sangre la rechazara. Intenté moverme, pero mis huesos crujieron como si el tiempo me estuviera devorando desde dentro. Algo en mi pecho se apretó, un peso helado que me arrancaba la respiración. No caminaba, no respiraba, pero estaba viva. No supe en qué momento dejé de ser yo mismo. No supe en qué momento dejé de ser humano. La lluvia roja caía sin piedad, formando ríos carmesíes que se deslizaban por la tierra agrietada del Chaco. Cada gota golpeaba mi piel con una densidad anormal, pegajosa, como si en lugar de agua fuera un fluido vivo que buscaba penetrar en mi carne. La bruja seguía allí, alta, encorvada en su extraña quietud, con la mirada fija en mí. No se movía, pero el aire a su alrededor temblaba con una energía imposible, como si el mundo mismo se estremeciera con su presencia. Mis pies estaban hundidos en la mezcla de barro y sangre que se formaba bajo la tormenta. Quise levantar una pierna, pero algo frío y gomoso me retenía, algo que no debía estar allí. Miré hacia abajo y el pánico me paralizó. De entre el lodo emergían dedos huesudos, descarnados, con piel putrefacta adherida a los nudillos. Manos humanas que me sujetaban los tobillos con una fuerza que hizo crujir mis huesos. La risa de la bruja flotó en el aire como un eco sin origen, un sonido sin boca. No se había movido, pero su sombra había crecido, extendiéndose como un manto viscoso sobre la tierra ensangrentada. Su figura se deformaba con cada relámpago que iluminaba el cielo. Un parpadeo, y su rostro era uno. Otro parpadeo, y su cara se había deshecho en una amalgama de ojos vacíos, y bocas que se abrían y cerraban en un susurro eterno. El canto regresó. No era una canción de este mundo, era un arrullo enfermizo. Palabras que no podía entender, pero que resonaban dentro de mi cráneo como un enjambre de insectos tratando de salir. Sentí la presión en mi cabeza aumentar, como si algo invisible me estrujara el cerebro. Mis dientes castañeteaban sin control. La fiebre hervía en mi interior. Intenté gritar, pero cuando abrí la boca, el sonido que salió de mi garganta no era mío. Era el eco de su risa. Las manos que me sujetaban los pies comenzaron a subir. Dedos fríos recorrieron mis pantorrillas, presionando mi piel con una ternura grotesca. No eran cuerpos saliendo de la tierra, eran fragmentos de algo mayor, algo enterrado que había esperado demasiado tiempo para despertar. La presión en mis piernas se volvió insoportable. Oí un crujido. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo como un peso muerto. El barro me tragó hasta la cintura. La sangre empapó mi pecho y algo comenzó a subir por mi espina dorsal. Un roce helado, un movimiento serpenteante bajo mi piel. Vi mis brazos, cubiertos de líneas negras que avanzaban bajo la dermis, ramificándose como venas podridas. Intenté rasparlas, abrirme la piel si era necesario, pero cada vez que tocaba mi carne, sentía otra mano encima de la mía. Una presencia que guiaba mis movimientos, que respiraba dentro de mi propio cuerpo. El cielo rugió y la bruja, por fin, se movió. No caminó, no flotó. Se deslizó en una serie de espasmos incoherentes, como un ser atrapado entre dimensiones. Un relámpago iluminó su forma y vi lo imposible. Su sombra no se proyectaba en el suelo, sino en el cielo. Una mancha oscura sobre las nubes cargadas de sangre. La tormenta aumentó su furia. La tierra entera tembló bajo mí. Vi cómo de la nada aparecieron grietas y dentro de ellas había más que oscuridad. Había ojos. Decenas, cientos.
pupilas blancas, sin iris ni alma. Todas parpadeaban al unísono, siguiéndome en mi miseria. Sentí mi corazón detenerse. Era imposible estar vivo y ver esto. La bruja levantó un brazo y el aire se volvió líquido. No podía respirar. Algo me oprimía el pecho desde dentro. Algo se enroscaba en mi garganta. Y entonces su boca se abrió. No tenía labios, no tenía dientes, solo un abismo negro, un agujero que no terminaba, una cueva sin fin donde el viento mismo se perdía. De su garganta emergió un sonido, una vibración que no golpeaba mis oídos, sino mis huesos. Sentí mi espina dorsal doblarse, como si algo tirara de ella desde adentro. Mi piel se estiró. El dolor era insoportable. Algo quería salir. Algo que no era yo. Los ojos en las grietas comenzaron a llorar. Lágrimas negras, pegajosas, resbalaban por la tierra y me cubrían las manos. Mis dedos se atrofiaron. Mis nudillos crujieron en direcciones imposibles. No podía seguir. No podía ganar. Y la bruja sabía que yo también lo comprendía. Mis piernas dejaron de responder. No me sostenían. Eran raíces. Mis brazos ya no eran brazos. Mis huesos no eran míos. Ella se inclinó sobre mí y por primera vez vi dentro de su boca. Solo un agujero lleno de más ojos. Se retorcían dentro de su garganta, empujándose entre ellos, intentando salir. Pupilas que me conocían, que sabían mi nombre, que habían sido como yo. Abrí la boca para gritar y la lluvia roja entró en mi garganta. Y supe que era demasiado tarde. El suelo bajo mis pies dejó de ser sólido. Cada intento de movimiento solo hacía que me hundiera más en la carne viscosa que se aferraba a mi cuerpo como si tuviera voluntad propia. La sangre, espesa y caliente, continuaba cayendo del cielo en gruesos hilos oscuros, pegándose a mi piel como una segunda capa de tejido muerto. Intenté gritar, pero mi garganta estaba llena de aquel líquido espeso que se deslizaba como veneno, quemándome por dentro. No podía respirar, no podía moverme. La tierra me estaba devorando. Entidades cadavéricas envueltas en sudarios putrefactos avanzaban con movimientos erráticos. Sus cuerpos hinchados y deformes oscilaban como marionetas sin hilos. Sus bocas abiertas, grotescamente alargadas, no emitían ningún sonido, pero la sangre se derramaba de ellas en una cascada silenciosa. Sus ojos, oscuros y vacíos, no reflejaban nada. No existía humanidad en ellos, y en el centro de todo estaba ella. La bruja se alzaba sobre mí con su espalda encorvada, su cabeza ladeada en un gesto de deleite enfermo. Su piel era una maraña de cicatrices, grietas profundas por las que asomaban gusanos traslúcidos que se retorcían en una danza hambrienta. Su boca se estiraba demasiado. Los labios resecos y rotos temblaban con espasmos inhumanos. Su lengua negra colgaba en jirones, partida como si hubiera sido masticada una y otra vez. Pero lo peor eran sus ojos. No tenían pupilas. Eran opacos, lechosos, pero dentro de ellos vi algo imposible. Vi mi propio reflejo. Pero no era yo. Mi piel ya no era la misma. Las fisuras en mi carne se habían ensanchado, dejando escapar hilos de ese líquido oscuro y pegajoso. Mis uñas se habían alargado en garras irregulares, astilladas, como si algo hubiera intentado escapar de mis propias manos. No sentía mi rostro, pero sabía que mi mandíbula estaba desencajada, demasiado abierta, y que mi lengua era demasiado larga, demasiado pesada. La bruja me había reclamado. Intenté resistirme, pero mis huesos ya no me obedecían. Mis piernas estaban fusionadas con la tierra.
transformadas en raíces negras que latían con vida propia. No podía salir de allí, no podía escapar. El bosque me había atrapado y se negaba a soltarme. Las sombras espectrales se acercaron más, inclinándose sobre mí con una reverencia profana. Sus bocas se movían sin sonido, pero en mi cabeza susurraban: «Eres nuestro». El cielo sobre mí se abrió en una grieta negra, profunda, sin estrellas. La lluvia cesó, dejando solo el hedor de la carne y la podredumbre en el aire inmóvil. La bruja alzó los brazos y una vibración recorrió la tierra. Sentí mi cuerpo responder. Las sombras comenzaron a devorarme, arrastrándome con ellas. La carne del suelo me absorbía lentamente, con la paciencia de algo que sabe que ya ha ganado. No había dolor ahora, solo un vacío. La bruja me observó con una sonrisa agrietada. Se inclinó sobre mí y por primera vez me habló sin palabras. «Tú eres el siguiente». Mi visión se oscureció. El último sonido que escuché fue el murmullo de las presencias macabras repitiendo mi nombre una y otra vez. Y luego, nada. Las historias han terminado, pero el horror no. Ahora sabes que hay bosques donde los árboles observan, donde la tierra no es solo suelo, sino un cuerpo que respira. Ahora conoces el peso de los nombres prohibidos, de las brujas que nunca fueron olvidadas, solo silenciadas por el miedo. Tal vez pienses que estas son solo historias. Tal vez creas que cuando apagues la pantalla, todo quedará atrás. Pero recuerda esto: hay lugares donde la oscuridad es más densa. Hay noches en las que el viento no sopla, sino que susurra. Y hay sombras que, aunque creas que son tuyas, no te pertenecen. Escucha bien. Cuando estés solo, cuando la noche sea más profunda de lo normal, cuando el aire se vuelva espeso y sientas un escalofrío recorriéndote la espalda, tal vez no sea solo tu imaginación, tal vez sea una mirada, tal vez sea un susurro que solo tú puedes oír. Tal vez la historia aún no ha terminado. Déjame tu comentario. Dime si has sentido alguna vez esa presencia acechando en la oscuridad, si alguna vez una sombra se movió cuando no debía. Y recuerda, algunas historias no necesitan ser contadas para existir. Si esta historia aún está en tu mente cuando cierres los ojos esta noche, quizás ya sea demasiado tarde. Nos vemos en la próxima historia, si es que todavía sigues aquí.